Recobrar al niño herido que llevamos dentro es una experiencia parecida al Zen. Los niños son maestros naturales de Zen. Su mundo es totalmente nuevo en todo momento. Para el niño no herido, maravillarse es algo natural. La vida es un misterio que debe vivirse. El retorno a casa es la restauración de lo natural. Tal restauración no es grandiosa o dramática, es simplemente retomar el rumbo de la vida. Recuperar a nuestro niño interior implica retroceder a sus etapas de desarrollo y concluir los asuntos pendientes. La infancia consiste en 4 etapas importantes de desarrollo. Al presentar estas etapas, nos basaremos en el libro de Erik Erikson, agregando algunos trozos de Jean Piaget, Pam Levine y Barbie, Janel Winghold. Y veremos que según Erik Erikson, cada etapa de desarrollo resulta de una crisis interpersonal, principalmente con nuestros padres, aunque también con nuestros compañeros y maestros de escuela. La crisis no es un evento catastrófico, sino un momento de acrecentada vulnerabilidad y potencial aumentado. La resolución de cada etapa crea una nueva crisis. Erikson cree que el resultado de cada crisis es una fuerza interna que él llama fuerza de ego. Él plantea que una infancia saludable se basa en 4 fuerzas básicas de ego, las cuales son esperanza, fuerza de voluntad, propósito y competencia. La esperanza es resultado de que el infante experimenta una confianza definida en sus tutores. La fuerza de voluntad surge cuando el infante, en su lucha por separarse y nacer psicológicamente, adquiere una sensación de autonomía que sobrepasa su vergüenza y sus dudas. El propósito surge cuando el sentido de iniciativa del pequeño es más fuerte que el de culpabilidad, y la competencia resulta de que el niño en edad escolar desarrolla un mayor sentido de diligencia que de inferioridad. Según la terapista Pam Levine, cuando estas fuerzas del ego están presentes, disponemos de 4 poderes básicos: el poder de ser, el de hacer, el de identidad y el de poseer habilidades básicas de supervivencia. Los mismos poderes y fuerza del ego que necesitamos para desarrollarnos en la infancia deberán ser reforzados en las posteriores etapas de la vida. A los 13 años la pubertad despierta la chispa de una nueva manera de ver la vida. Una nueva estructura mental se desarrolla al producirse los cambios biológicos de la madurez sexual. Iniciamos el proceso que nos permitirá establecer nuestra propia identidad e independizarnos de la familia. Para ser nosotros mismos debemos abandonar lentamente a nuestros padres. Necesitamos todas las fuerzas de nuestro ego para llevarlo a cabo. Además, debemos ser lo suficientemente autónomos para confiar en nosotros y aventurarnos a salir al exterior y dejar la seguridad del hogar paterno. Nuestro éxito depende de lo bien que hayamos pasado nuestra primera etapa de contradependencia cuando teníamos unos 2 años y de lo bien que hayamos establecido una identidad inicial en nuestra etapa preescolar en donde requerimos independencia. Al cumplir los 20 años comienza un nuevo ciclo. Cuando llegamos a los 26, muchos nos casamos y formamos nuestra propia familia. Una vez más, dependemos de nuestra confianza, autonomía, iniciativa y cooperación interdependiente a fin de amar adecuadamente y ser capaces de intimar. Cada etapa de la infancia será reciclada en nuestra búsqueda por la intimidad. A los 39 años entramos en lo que se denomina edad mediana y comenzamos otro ciclo. Esta es una etapa muy dramática. Alguien acuñó la frase locuras de la edad mediana para expresar el drama y la dificultad de este momento de la vida.
Si tienes en tu interior un niño herido, esta etapa puede ser desastrosa. Al llegar a la edad mediana, nuestro idealismo juvenil ha sido moderado por la traición, el desengaño y la muerte de alguien cercano a nosotros. La desilusión nos obliga a esperar y confiar en que todo tiene un sentido. Si preferimos confiar, tendremos que utilizar toda nuestra fuerza de voluntad para tomar nuevas decisiones acerca de todos los aspectos de nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra espiritualidad. El siguiente ciclo, cuando llegamos a la madurez de la vida, nos permite ahora dar nuestra esperanza y fortalecer nuestros compromisos. A menudo esta es una etapa de mucha calma y productividad. Por lo tanto, requerimos de toda nuestra espontaneidad y flexibilidad. El inicio de la ancianidad requiere reflexión y resignación para con el envejecimiento y el retiro. En la ancianidad necesitamos entrar a una segunda infancia. Necesitamos esa fe infantil de que existe algo más grande que nosotros. Solo así podremos ver un panorama más halagador. Cada etapa se basa en la precedente, pero los cimientos se construyen en la infancia. Un pequeño error al principio es un gran error al final. Nosotros no influimos en el inicio de nuestras vidas, pero para sobrevivir dependemos completamente de quienes nos cuidan. Además del reciclado natural de las tareas de desarrollo de la infancia, estas etapas se vuelven a presentar en situaciones diferentes. En cada etapa del desarrollo de nuestros propios hijos se advierten nuestras propias necesidades no satisfechas de desarrollo infantil. A menudo el resultado es una desastrosa actuación como padre. Por eso es tan difícil que los adultos provenientes de familias con problemas se conviertan en padres adecuados. El conflicto entre padres e hijos alcanza con frecuencia su culminación durante la adolescencia, la cual es una etapa difícil en el ciclo de la vida. Agrava la situación el que los padres estén en la locura de la edad mediana durante la adolescencia de los hijos. Las etapas de desarrollo de la infancia también pueden resurgir siempre que nos topemos con una pena o un trauma en la edad adulta. La muerte de un padre definitivamente precipitará el surgimiento de nuestros problemas de la infancia. La muerte de un amigo o un ser querido nos regresará a nuestras necesidades como ser. Como afirmó Tennyson, ante la muerte somos un infante que llora en la noche, sin palabras, solo con llanto. Cualquier situación nueva puede desencadenar nuestras necesidades de la infancia. Un nuevo empleo, una nueva casa, un bebé. La forma en que manejamos esas nuevas situaciones dependerá de lo bien que hayamos sido manejados en nuestros primeros inicios. En resumen, las etapas de nuestra infancia proporcionan los cimientos de nuestra vida adulta. Aquellos de nosotros que nos desarrollamos en familias disfuncionales carecemos de estos cimientos. Si deseamos cambiar estos patrones dañinos, debemos recuperar nuestra infancia. Es doloroso recuperar la infancia porque debemos restaurar nuestras heridas, pero lo importante es que podemos lograrlo. El trabajo de dolor es el sufrimiento legítimo que hemos estado evitando con nuestras neurosis. Jung lo dijo bien, todas nuestras neurosis son sustitutos del sufrimiento legítimo. Una manera que tienen los adultos de evitar su legítimo sufrimiento es mantener la objetividad. Esto implica obsesionarse con todo, analizar, discutir, leer y gastar mucha energía tratando de entender las cosas. Existe un relato sobre un cuarto con dos puertas. Cada una tiene un letrero arriba de ella. Una dice cielo, la otra conferencia sobre el cielo. Todos los adultos codependientes están alineados
frente a la puerta que dice Conferencia sobre el cielo. Mantener la objetividad también es una defensa del ego. Al obsesionarse con las cosas no tiene uno la necesidad de sentir. Sentir algo es meterse en el inmenso depósito de sentimientos congelados que están contenidos por la vergüenza recurrente de su niño herido. De manera que tenemos que hacer realmente el trabajo del dolor original si deseamos curar al niño herido que llevamos en nuestro interior. La única opción es enfrentarlo. Si no hay dolor, no hay ganancia. La recuperación del abandono, el descuido y el abuso sufridos en la infancia es un proceso, no un fin. Pero si realizamos este trabajo, no haremos desaparecer todos nuestros problemas de la noche a la mañana, pero sí descubriremos una deliciosa personita dentro de nosotros. Podremos escuchar la ira y la tristeza de este niño y festejar la vida con nuestro niño interior de una manera más gozosa, creativa y juguetona. El rescate del dolor original. Como dijo Carl Jung, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Y como dijo Alice Miller, los problemas no pueden ser resueltos con palabras, sino únicamente a través de la experiencia. No solo la experiencia correctiva, sino mediante el alivio de los temores originales, tristeza, ira. Si la teoría que explica la búsqueda del dolor original fuera mejor entendida, revolucionaría el tratamiento de las neurosis en general y las conductas compulsivas adictivas en particular. La única manera de superar los desórdenes compulsivos adictivos es mediante el rescate de los sentimientos. La codependencia tiene su origen en la vergüenza tóxica, que nos produce el sentimiento de inseguridad y de incapacidad como ser humano. La vergüenza, que debe ser una saludable señal de limitación, se convierte en un agobiante estado de ser, en una identidad. De esta manera el individuo pierde contacto con su yo auténtico. Posteriormente solo consigue lamentarse por la pérdida de esa identidad. Clínicamente esta situación se denomina distimia o depresión crónica leve. La vergüenza recurrente es la emoción dominante. Vincula nuestros sentimientos con la vergüenza, de modo que cuando sentimos ira, pesar, temor o incluso alegría, también sentimos vergüenza. Pasa lo mismo con nuestras necesidades e impulsos. Una vez que nuestros sentimientos están dominados por la vergüenza, uno se aturde. Este aturdimiento es la precondición de todas las adicciones, porque la adicción es la única forma en que la persona puede sentir. Por ejemplo, un hombre crónicamente deprimido que se convierte en un ejecutivo superactivo, solamente es capaz de sentir cuando está trabajando. Un alcohólico o un adicto a las drogas se siente bien cuando consume drogas que alteran el humor. El adicto a la comida experimenta una sensación de satisfacción y bienestar cuando tiene su estómago lleno. Cada adicción hace que la persona tenga sensaciones agradables o que evite las sensaciones dolorosas. La adicción altera el dolor del niño interior espiritualmente herido. Uno queda dolorosamente degradado ante sus propios ojos y se convierte en objeto de desprecio para sí mismo. La atenuación de nuestro dolor se logra a través de la defensa del ego que utilizamos cuando la realidad se vuelve intolerable. La defensa del ego puede adquirir diversas formas. La negación: no está ocurriendo realmente. La represión: nunca sucedió. La disociación: no recuerdo lo que sucedió.
La proyección. Te ocurre a ti, no a mí. Como o tengo sexo cuando siento que está sucediendo. Y la minimización. Sucedió pero no tiene importancia. Básicamente, a través de la defensa de nuestro ego, nos distraemos del dolor que sentimos. El psicólogo Sylvan Tompkins realizó una importante contribución a nuestra comprensión de la conducta humana al plantear la supremacía de las emociones. Nuestras emociones son formas de experiencia inmediata. Cuando experimentamos emociones, entramos en contacto directo con nuestra realidad física. Debido a que nuestras emociones son una forma de energía, son físicas, se expresan en el organismo antes de que nos percatemos conscientemente de que están allí. Conforme nos desarrollamos, las emociones se convierten en el medio para pensar, actuar y tomar decisiones. Tompkins considera que las emociones son nuestros motivadores biológicos innatos. Las emociones intensifican y amplifican nuestras vidas. Sin emociones, nada importa realmente. Con emoción, cualquier cosa es trascendente. Según la teoría de Tompkins, los 6 motivadores principales son el interés, el disfrute, la sorpresa, la pena, el miedo y la ira. Tompkins contempla la vergüenza como una emoción auxiliar caracterizada como una súbita, inesperada exposición que detiene o limita lo que está ocurriendo. En pocas palabras, nuestras emociones son nuestras más grandes facultades. Las tenemos para cuidar de nuestras necesidades básicas. Cuando una de nuestras necesidades está siendo amenazada, nuestra energía emocional nos lo hace notar. El modelo de la terapia de Harvey Hawkins, llamado asesoramiento de reevaluación, es similar al rescate del dolor original. Hawkins sugiere que cuando la emoción que acompaña una experiencia traumática es bloqueada, la mente no puede evaluar o asimilar esa experiencia. Cuando la energía emocional bloquea la resolución del trauma, la mente misma queda reducida en su habilidad para funcionar. Con el paso de los años, la capacidad de la mente se ve menguada cada vez más porque el bloqueo de la energía emocional se intensifica cada vez que ocurre una experiencia similar. Cada vez que tenemos una nueva experiencia y que de alguna manera es similar al trauma original, nuestros sentimientos adquieren una intensidad desproporcionada respecto a lo que realmente sucede. Una de las características de las familias disfuncionales es que en ellas está prohibido sentir. Esta situación no le permitió al niño interior saber siquiera qué era lo que tú estabas sintiendo. Otra peculiaridad de este tipo de familias es que en ellas está negado a hablar, por lo tanto la expresión de las emociones está prohibida. En algunos casos esto se refería a que solamente tú podías expresar ciertas emociones. En diferentes familias tienen variaciones sobre sus reglas de no hablar. El racionalismo es la creencia de que la razón es suprema. Ser razonable es lo que constituye al ser humano, mientras que ser emocional es ser menos que humano. La represión y avergonzarse por tener emociones ha sido la norma de la mayoría de las familias occidentales. Emociones reprimidas. Como las emociones son energía, claman por ser expresadas. Los niños de las familias disfuncionales a menudo no hallan aliados, nadie a quien expresar sus emociones, de modo que las expresan de la única manera que saben, actuándolas exterior o interiormente. Mientras más temprano ocurre la represión, más destructivas son las emociones reprimidas. Estas emociones que no han sido expresadas se denominan dolor original. El rescate del dolor original pretende experimentar estos traumas iniciales y expresar las emociones reprimidas.
Una vez que esto se logra, la persona ya no tiene que actuar interior o exteriormente las emociones reprimidas. Freud escribió extensamente sobre represión, disociación y desplazamiento y definió a esto como defensas primarias del ego. Pensó que una vez formadas, estas defensas funcionan automática e inconscientemente. Sin embargo, no pudo explicar exactamente cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando refrenamos nuestras emociones dolorosas? Los terapistas han podido describir algunas de las formas en que funcionan estos mecanismos defensivos. Por ejemplo, sabemos que una emoción puede ser atenuada tensando los músculos. A menudo la gente rechina los dientes y tensa las quijadas cuando está enojada. También las emociones pueden ser frenadas conteniendo el aliento. Respirar rápida y ligeramente es una forma común de evitar el dolor emocional. La aflicción y el cerebro. Actualmente empezamos a comprender más ampliamente la defensa del ego gracias a las investigaciones en la química del cerebro y la fisiología del mismo. Dejando de lado la defensa del ego se llega a las emociones más tempranas. El rescate del dolor original permite una gran recuperación al facilitarle a uno sentir estas emociones contenidas del pasado. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? El neurólogo Paul MacLean ha presentado un modelo del cerebro que nos ayuda a entender cómo nos afecta el trauma. MacLean describe el cerebro como temario, es decir, que está dividido en 3 partes. Estas 3 partes dentro de nuestro cerebro conforman nuestra herencia evolucionaria. El cerebro más primitivo o visceral es el del reptil. Este cerebro contiene nuestra más primitiva estrategia para la seguridad y la supervivencia, la repetición. Repetimos un patrón hasta que morimos. Esta repetición tiene valor de supervivencia. También el cerebro visceral mantiene nuestras funciones físicas automáticas como la de respirar. El siguiente elemento dentro de nuestro cerebro es el paleomamífero o cerebro de sensaciones. Técnicamente se lo denomina sistema límbico. El sistema más sofisticado dentro de nuestro cerebro es la neocorteza o cerebro pensante, y a través de él somos capaces de razonar, utilizar el lenguaje, hacer planes para el futuro, resolver aquellos problemas complejos, y así sucesivamente. Estos 3 sistemas cerebrales son independientes, pero se complementan para mantener el equilibrio de todo el cerebro. Ese equilibrio está gobernado por la necesidad de mantener al mínimo la aflicción dolorosa. El cerebro no tiene ningún problema con las aflicciones ocasionales de la vida. Emplea la expresión de la emoción para mantener el equilibrio. Cuando nuestra aflicción alcanza cierto nivel, expresamos ira, lloramos de tristeza o sudamos y temblamos de miedo. Los científicos han demostrado que las lágrimas eliminan sustancias químicas causantes de tensión que se acumulan durante el trastorno emocional. El cerebro naturalmente procede a buscar el trastorno emocional y el equilibrio mediante la expresión de la emoción, a menos que nos hayan enseñado a inhibirlo. Los niños que se desarrollan en familias con problemas aprenden a inhibir sus emociones de 3 maneras. Primero, no se los toma en cuenta. Segundo, no tienen modelos sanos para expresar su emoción. Y tercero, son avergonzados o castigados por expresar sus emociones. Estos niños son realmente golpeados por tener miedo, enfadarse o estar tristes. La huella del trauma inicial. Mientras más pronto son inhibidas las emociones, más profundo es el daño. Existen evidencias de que hay un proceso en la maduración cerebral que sigue básicamente la secuencia evolucionaria de la formación del cerebro.
Los neurocientíficos han demostrado que el cerebro visceral predomina en las últimas etapas del embarazo y en el primer periodo postnatal. El sistema límbico empieza a operar durante los primeros 6 meses de vida. El emocional permite que la importante vinculación inicial tenga lugar. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que el cerebro visceral tiene que ver con la supervivencia y está gobernado por la repetición, la idea de la huella permanente adquiere sentido. El neurocientífico Robert Isaacson afirma que es difícil desarraigar los recuerdos traumáticos porque los fijaron reacciones que nos han salvado la vida. El cerebro visceral aprende y difícilmente olvida, y así el trauma permanece por tiempo indefinido. Todo aquello a lo que sobrevive al niño en los primeros años de su vida, época de intensa vulnerabilidad, quedará registrado. La compulsión de repetir. La investigación neurológica apoya lo que cada psicoterapista, desde Freud hasta el presente, sabe antes que nada, que la gente neurótica tiene la compulsión de repetir. También hay una explicación neurológica para las severas reacciones que mencionamos antes. Los investigadores del cerebro han sugerido que las acrecentadas huellas neuronales de experiencias de tensión tergiversan la forma de reaccionar del organismo a estímulos recibidos cuando ya se es adulto. Las experiencias dolorosas realmente se graban en nuestro cerebro, de modo que éste se encuentra cada vez más preparado para reconocer como dolorosos aquellos estímulos que para otras personas pasarían inadvertidos. Esto apoya la teoría de que una vez que el núcleo del cerebro es determinado durante la infancia, actúa como un filtro supersensible, moldeando eventos subsecuentes. Las contaminaciones del niño herido caen en esta categoría. Cuando un adulto con un niño interior herido experimenta una situación similar a un suceso doloroso anterior, se desencadena también la reacción original. Se reacciona con intensa emoción ante algo que es realmente trivial o inocuo. Es decir, se responde a lo que no existe en el exterior, pero que está presente aún en el interior de nosotros. Las defensas del ego y el cerebro con puertas. El rescate del dolor original descansa en la hipótesis de que el dolor emocional inicial es atenuado e inhibido. Lo actuamos exteriormente porque nunca ha sido expulsado. No se le puede expulsar. Nuestro mecanismo inhibidor, defensa del ego, nos impide saber que el dolor emocional está ahí. No puedes saber lo que no sabes, es un lema que empleamos en terapia. Actuamos exteriormente los sentimientos, los actuamos interiormente o los proyectamos hacia otros. Como no podemos sentirlos y como son una cuestión no terminada, necesitan expresión. Actuarlos hacia el interior o hacia el exterior y proyectarlos son las únicas maneras de expresarlos que conoce nuestro niño herido. Pero estas no son soluciones permanentes. Las investigaciones sobre el cerebro de Ronald Melzack pueden ayudar a explicar cómo funcionan las defensas del ego. Melzack descubrió una reacción biológica adaptable para inhibir el dolor que se denomina puerta neuronal. Melzack señala que los 3 sistemas cerebrales que poseen el cerebro tienen fibras interconectadas que realizan tanto una función facilitadora como una función inhibidora. Con las puertas neuronales es como se controla la información entre los 3 sistemas. Lo que llamamos represión puede ocurrir principalmente en la puerta que está entre el cerebro que piensa y el que siente. Expresándolo en la forma más simple posible, cuando el dolor emocional en el sistema límbico alcanza el punto más alto,
Un mecanismo automático cierra la puerta que comunica con la neocorteza. Es como si un ruido intenso llegara de otra habitación y usted cerrara la puerta para no escucharlo. Freud pensaba que las principales defensas del ego se integraban en defensas secundarias más sofisticadas conforme maduraba el ser humano. Estas defensas asumen la cualidad de razonamiento, por ejemplo, racionalizar, analizar, explicar y minimizar. Trabajos recientes sobre el sistema límbico realizados por R. Isaacson apoyan esta teoría. Este investigador señala que el sistema de puertas de la neocorteza, el cerebro pensante, se encargaba de suprimir los hábitos y recuerdos del pasado. La neocorteza se ocupa profundamente de suprimir el pasado. Así nuestro cerebro pensante puede funcionar sin ser molestado por el ruido y las señales generadas en nuestro mundo interno. Pero estas señales no se van, sino que suponen los investigadores siguen viajando por circuitos cerrados de fibras nerviosas dentro del sistema límbico. La energía del trauma original subsiste como una tormenta eléctrica que reverbera tensión por todo el sistema biológico. Personas que llevan una vida aparentemente racional pueden seguir soportando vidas emocionales tormentosas. Sus tormentas continúan porque el dolor original no ha sido rescatado. El rescate del dolor original pretende de hecho experimentar esos sentimientos reprimidos. Es un proceso de descubrimiento y es lo único que producirá un cambio de segundo orden, es decir, el cambio profundo que verdaderamente resuelve los sentimientos. En el cambio de primer orden, uno canjea una compulsión por otra. En el de segundo orden, uno deja de ser compulsivo. La buena noticia es que el rescate del dolor original involucra el propio proceso de curación de la naturaleza. La aflicción es la sensación restauradora. Nos curaremos naturalmente si solo se nos permite afligirnos. La aflicción comprende toda la gama de emociones humanas. El dolor original es una acumulación de conflictos no resueltos cuya energía ha aumentado con el tiempo. El niño interior herido está congelado porque no hubo manera en que pudiera expresar su aflicción. Todas las emociones están vinculadas por la vergüenza recurrente. Esta vergüenza resultó de la ruptura de nuestro primer puente interpersonal. Llegamos a pensar que no podíamos depender de nuestro primer tutor. En realidad, llegamos a creer que no teníamos derecho a depender de nadie. El aislamiento y el temor de depender de alguien son las dos consecuencias principales de la vergüenza recurrente. Con el fin de curar nuestras emociones recurrentemente avergonzadas, debemos salir de nuestro escondite y confiar en alguien. Para que el niño interior herido salga de su escondite, debe confiar en que tú estarás presente para apoyarlo. Tu niño interior también necesita un aliado, no avergonzado, para ratificar su abandono, descuido, abuso y confusión. En principio, estos son los elementos esenciales del rescate del dolor original. Muchas de las acciones que realizaron nuestros padres y que nosotros considerábamos legítimas, en realidad fueron abusos. Si todavía nos sentimos inclinados a minimizar y o racionalizar las maneras en que fuimos avergonzados, ignorados o usados para que nuestros padres se desahogaran, necesitamos ahora aceptar el hecho de que esas cosas verdaderamente hirieron nuestra alma. Algunos de nosotros fuimos descaradamente victimados mediante agresión física, sexual o emocional. Extrañamente, mientras más se abusó de uno, más uno creyó que era malo y más idealizó a sus padres.
Ese es el resultado del círculo de fantasía que hemos descrito. Todos los niños idealizan a sus padres, así es como aseguran su supervivencia. Esta idealización de los padres es la defensa básica del ego y debe ser derribada. Nuestros padres no eran malos, solo eran niños heridos. Imagínate que tú eres hijo de un niño de 3 años y 90 kilos, 5 veces más grandes que tú, o de una niña de 65 kilos y 3 años, 4 veces tu tamaño. Tus padres hicieron lo que creyeron que era mejor, pero eso es algo que no puede comprender un infante de 3 años. Si todo esto te impresiona, magnífico, porque la conmoción es el principio de la aflicción. Después de la conmoción viene la depresión y luego la negación. La negación permite que regresen nuestras defensas del ego. Esto ocurre generalmente como compensación. Decimos, bueno, realmente no estuvo tan mal. Tenía 4 paredes y un techo sobre mi cabeza. Pero la situación fue muy negativa. Ser herido espiritualmente, que tus padres no te dejen ser tú, fue lo peor que te pudo pasar. Cuando eras niño y te enfadabas, seguramente tus padres te decían, no vuelvas a levantar la voz. Esto te enseñó que no era correcto que tú fueras tú mismo y que no era correcto enfadarse. Lo mismo con el miedo, la tristeza y la alegría. No era correcto que tú tocaras tu vagina o tu pene, aunque se sintiera bien. No era aceptable que no le agradaras al reverendo, el rabí o al sacerdote. No estaba bien pensar en lo que tú pensabas, querer lo que querías, sentir lo que sentías o imaginar lo que imaginabas. A veces no estaba bien ver lo que veías o oler lo que olías. No estaba bien ser diferente o ser tú mismo. Aceptar o entender esto es validar o legitimizar tu herida espiritual, que es exactamente lo que yace en el fondo de cada niño interior herido.